buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de clase magistral de la asignatura de transmisión de datos digitales. Y esta vez vamos a tratar el tema de protocolos de comunicación, modo de operación y modo de transmisión a nivel de la capa de enlace, que se utilizan en la transmisión de datos digitales con los equipos de terminales de datos, módem, y con sus respectivos equipos de transmisión y recepción. Vamos a compartirle ahorita la presentación y sobre esa presentación vamos a tratar los puntos fundamentales. Lo otro lo complementaremos con la clase presencial. Entonces, aquí está la presentación. Lo que nos corresponde ver, como les expliqué, son los protocolos de comunicación. Iniciamos con una frase de motivación, como siempre. En este caso he elegido esta: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Albert Einstein. Los objetivos de esta clase consisten en analizar los principales protocolos de la capa de enlace en transmisión de datos, interpretar los modos de operación y de transmisión en cuanto a los diferentes protocolos de comunicación. Vamos a ver cuáles son los códigos de transmisión, los modos de operación, los modos de transmisión y tipos de protocolo. En esta clase magistral cubriremos hasta la parte de modos de transmisión y lo otro lo vamos a complementar con la clase presencial. Bien, ¿qué es un protocolo de comunicación? Es un conjunto de reglas de procedimientos que proporcionan una técnica uniforme para poder gestionar el intercambio de información. O sea, en palabras simples, es la forma en que los dispositivos digitales se comunican entre sí y se pueden entender a la hora de transmitir la información. Además de ello, los protocolos proveen administración, asignación y control de recursos que participan dentro de ese proceso de transmisión de datos. Además de eso, establecen métodos para evitar y resolver problemas que se producen. Bien, en el caso de los modelos OSI de la capa de enlace de datos, eh, se hace responsable de la interconexión directa, transparente y libre de errores de la transmisión de datos digitales entre dos puntos o entre dos nodos que son adyacentes en una red de datos. Y además proporciona la trama final o bloques de datos, que es la que finalmente se va a transmitir mediante un flujo ordenado de datos entre los nodos y además, entre otras cosas, también facilita la detección y recuperación de errores, de lo cual ya también hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero vamos a profundizar en este tema. Más adelante incluso también tenemos la parte de control de errores. En cuanto a los códigos que se utilizan para la transmisión, también la UIT-T tiene normalizado dos tipos de código: el alfabeto número 2 de la UIT y el alfabeto internacional número 5 de la UIT. Este último es más conocido, es uno de los más conocidos, que es el código ASCII del American Standard Code for Information Interchange, código que está comprendido por 7 dígitos para 128 caracteres alfanuméricos. Este es el que más se conoce en términos de transmisión de datos y se extiende a 8 dígitos al agregarle un dígito de paridad que se utiliza también para la corrección de error. Aquí ya les voy a mostrar cuál es el análisis, la estructura de estos códigos, que se maneja de esta manera aquí por filas y columnas. Acá por columna tenemos los dígitos más significativos y por fila tenemos los dígitos menos significativos. Aquí hay un ejemplo de cómo se organiza el código, ¿no? Por ejemplo, si quiero transmitir el carácter SYN, tomando aquí la fila correspondiente, tenemos estos dígitos menos significativos, que serían el 0110, y por acá por columna
tenemos el 001 y después tenemos la codificación, se puede convertir esto en codificación hexadecimal, que sería el 16 hexadecimal o el 22 en código decimal. Entonces, de esa manera se transmiten los diferentes códigos, están organizados los diferentes códigos, caracteres y codificaciones de señalización que se utilizan en este código. En cuanto a los modos de operación, que ya hemos hablado anteriormente, tenemos la operación asincrónica, en la cual se transmite un carácter de código a la vez y cada carácter de código también involucra dígitos de arranque, de paridad, parada, que se le denominan dígitos redundantes. Eso es para indicar al receptor el comienzo de un carácter, dónde termina y además incluye un dato adicional de paridad. Todos los dígitos tienen la misma duración, excepto el de parada, que tiene una duración variable. Además de eso, el carácter de código también contiene de 5 a 8 dígitos de información. La longitud máxima del carácter de código es de 11 dígitos binarios. Y aquí tenemos la representación gráfica de la estructura de trama, donde tenemos el dígito de arranque, tenemos un campo de información que comprende de 5 a 8 dígitos de información. Luego tenemos el dígito de paridad y el dígito de parada, con sus correspondientes intervalos de tiempo o lapsos de tiempo. Esto es lo que se le denomina carácter de código en operación asincrónica. Esta operación asincrónica se utiliza cuando por los terminales se transmite los caracteres de uno en uno. Por ejemplo, un terminal no inteligente puede que no tenga elementos de memoria, por consiguiente, cada vez que el operador oprime una tecla, el carácter correspondiente es transmitido por el sistema hasta un computador de procesamiento. Esto ocurre, por ejemplo, en los sistemas de reservación de pasaje. Es un ejemplo, ¿no? De en qué momento o bajo qué aplicaciones se puede utilizar este modo de operación asincrónica. Eh, por lo general, este tipo de operación asincrónica es aplicada en transmisiones a baja velocidad. Por ejemplo, en estas operaciones de uso de teclado, donde las personas por lo general escriben de 5 a 7 caracteres por segundo, lo que equivale a 70 bits por segundo, que es una velocidad bastante baja comparada con la capacidad de línea que puede ir de los 600 a 2400 bits por segundo. Y en ese caso, sí conviene este tipo de transmisión a baja velocidad de forma sincrónica. En el caso de la operación sincrónica, sí se utiliza ya para aplicaciones a alta velocidad. Y a los caracteres de código se le eliminan los dígitos redundantes en este caso. También los caracteres se agrupan en tramas y en formato que están precedidos o terminados por caracteres especiales de sincronización. Se emplea normalmente para velocidades de 2400 bits por segundo en adelante. Además de eso, las señales de sincronización van a establecer el ritmo o la cadencia entre el transmisor y el receptor, de manera que ellos estén en concordancia de que 8 dígitos u octetos, por ejemplo, constituyen un carácter. La velocidad de transmisión en estos tipos de operaciones son constantes y se utilizan caracteres de control, por ejemplo, el SYN, el SOH y el EOT. Y aquí tenemos un formato de la trama del mensaje para transmisión sincrónica. Se utilizan los caracteres de control, que ya los mencionamos, después los distintos caracteres y un carácter de finalización también de control. Bueno, aquí hay un ejemplo que después los podemos revisar en la actividad sincrónica presencial de cómo se ejecuta la trama para transmisión de una determinada información bajo modo asincrónico y bajo modo sincrónico. Entonces se comparan las dos. ¿Cómo se utilizan los dígitos de arranque, de paridad, de pare, bajo el código ASCII y
luego al final aquí se hace una comparación incluso con la velocidad neta de información de los dos sistemas para ver cuál de los dos tiene un modo de transmisión más bajo y un modo de transmisión más alto. Y se hace, mediante estas expresiones, que luego las vamos a revisar, no lo vamos a hacer ahorita aquí, se determina finalmente que la velocidad de información neta en los sistemas asincrónicos es inferior a los sistemas de transmisión sincrónicos. En el caso sincrónico dio 9.309 bits por segundo, mientras que en el modo asincrónico se transmite con una velocidad de información de 6.404.17. Es inferior. ¿Ok? Entonces es una conclusión y un análisis comparativo entre los dos modos de operación. La velocidad neta de información en el modo asincrónico es menor que en la del modo sincrónico. En cuanto a los modos de operación, tenemos la operación semiduplex, donde los datos se intercambian alternativamente entre una fuente A y el destino B, y la trayectoria de transmisión puede ser una línea de 2 a 4 conductores. La trayectoria puede ser por radio y en ese caso se utiliza una sola frecuencia. Si se transmite en modo semiduplex en línea de dos conductores, hay que tener en cuenta el tiempo que es necesario para que el canal se estabilice antes de invertir el flujo de información. También para proteger el sistema contra ecos que se producen, hay que dejar transcurrir un cierto tiempo en el que el equipo terminal de conversión de datos que está recibiendo antes de empezar a transmitir. Esto se le denomina normalmente tiempo de silencio o tiempo de retorno. Si se utiliza una línea de cuatro conductores en operación semiduplex, no es necesario tomar en cuenta este tiempo de estabilización, pero el flujo continúa de manera alterna. Bien, una vez de A a B por un par de conductores y otra vez de B a por el otro par de conductores. En operación simplex es un solo sentido. Es el modo de operación que se utiliza en un solo sentido. Por ejemplo, el que se utiliza en la televisión comercial, la radiodifusión o instrumentos de medida. Y en el caso de la operación full duplex, el flujo de información es simultáneo en ambos sentidos. Es decir, la diferencia aquí con el half duplex es que en el half duplex sí es en los dos sentidos, pero no al mismo tiempo. En cambio, aquí sí puede ocurrir al mismo tiempo. Si la línea es de cuatro conductores, dos conductores van a transmitir en un sentido y los otros dos van a transmitir en el sentido contrario. Y si la línea es de dos conductores, entonces hay que hacer una multiplexación de frecuencia. En una dirección se transmite a una frecuencia o a una banda, mientras que en la otra dirección se transmite en otra frecuencia diferente. Entonces, de esa manera, las dos señales pueden viajar por el mismo canal sin que éstas se interfieran, incluso en los dos sentidos. Entonces, aquí tenemos la transmisión simplex, que es en un solo sentido. Por lo general, en los sistemas de tele y radiodifusión, la transmisión semiduplex con dos conductores que, aunque es en los dos sentidos, no es al mismo tiempo. En la full duplex es en los dos sentidos, pero sí al mismo tiempo. ¿Ok? Puede ser con dos conductores o con cuatro conductores. En resumen, en las comunicaciones telefónicas con dos conductores pueden aparecer ecos. Estas son conclusiones que ya vamos sacando. Y esto se debe a la energía remanente que queda en la transmisión anterior. Para poder resolver eso, porque eso suele ser un inconveniente, se introduce en el receptor un periodo de retardo fijo desde el momento en que el ETCD pasa de on, es decir, RTS activa, hasta el momento en que permite la transferencia de datos, lo cual se conoce como CTS se activa. O sea, son los comandos que se envían para indicar los dos procesos. Los tiempos de retardo pueden variar de 50 a 200 milisegundos, dependiendo del tipo de transmisión. En trayectorias de vía satélite de discado directo, el retorno propio de la trayectoria puede llegar hasta los 600 milisegundos. Esto lógicamente está dado por la distancia entre las antenas terrenas y los transpondedores de satélite, que son de muchos kilómetros, alrededor de
de los 35.000 o los 50.000 kilómetros de distancia, dependiendo del tipo de satélite. Por lo tanto, sí hay un tiempo de retardo que hay que considerar. Puede llegar incluso hasta los 600 milisegundos. Pero en ese caso no se dan problemas de estabilización del canal. En general, los módems comerciales pueden variar el tiempo de retardo de RTS y CTS según el tipo de aplicación, es decir, de activación y los comandos de activación y desactivación según la aplicación. En cuanto a los modos de transmisión, tenemos el modo de transmisión serie o paralelo, donde el intercambio principal entre la transmisión paralela y la transmisión serie es la velocidad contra la simplicidad, es decir, costo. Esto es a modo comparativo. Eh, en el caso de la transmisión paralela, es mucho más veloz que la transmisión serie, pero más costoso porque requiere mayor número de líneas. Por lo general, este tipo de transmisión paralela se utiliza para corta distancia, unos cuantos metros, bien, o posiblemente dentro de los propios equipos. Y en el caso de la transmisión serie, sí se utiliza para transmisión a larga distancia. Suele ser más eficiente y menos costoso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de modo de transmisión paralelo por diferentes líneas, diferentes canales. Y aquí tenemos la transmisión serie que es por un solo canal, pero haciendo alguna división en el tiempo o en la frecuencia para que las señales no se superpongan. La transmisión banda base, que ya la hemos mencionado, es aquella transmisión en el que todavía no se le aplica ninguna técnica de modulación. Sin embargo, sí se le puede aplicar una técnica de codificación de línea. O sea, los datos pueden viajar sin todavía aplicarse alguna modulación, pero sí pueden tener una codificación de línea. Por lo general se utiliza en transmisión de datos de corta distancia, la transmisión en banda base. Pero cuando ya quiero transmitir a mayores distancias y por diferentes medios de transmisión, sean estos guiados, sean estos no guiados, lo que normalmente se utiliza es la modulación, que es mediante una señal digital, modular una señal analógica en el dominio de la amplitud, de la frecuencia o de la fase. Entonces, esta señal analógica portadora que está a una frecuencia mayor que la señal de datos digitales es quien envía la información por el medio, de manera que ésta se acopla adecuadamente a las condiciones del medio de transmisión y la señal puede viajar grandes distancias a una mayor frecuencia, reduciendo incluso otras condiciones como los tamaños de las antenas. Y en el extremo receptor, luego esa señal se demodula, que consiste en hacer la operación inversa, en detectar en algún patrón de esa onda portadora la información digital, ya sea esta en el dominio de la amplitud, de la frecuencia o de la fase. Tenemos ya, y hemos hablado de ello, algunas técnicas de modulación como la FCK, la PSK. La ASK no se utiliza mucho, no es tan eficiente por su excesivo uso de ancho de banda, sobre todo. Pero sí se utiliza más la FCK y la PSK, la QAM, con sus respectivas variantes multinivel que ya la hemos tratado anteriormente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de transmisión en banda base de una señal netamente digital sin que esta señal esté portada sobre una onda analógica, simplemente es netamente digital, pero que sí puede tener codificación de línea aplicada. Y aquí tenemos transmisión sobre una portadora modulada, es decir, una señal digital, que en este caso se le denomina moduladora, altera algún patrón de esa onda analógica, y eso es precisamente lo que se detecta en el extremo receptor para detectar la información. Luego, en el extremo receptor, la onda analógica es desechada, porque lo que nos interesa es la información digital que va aportada en esa onda analógica de mayor frecuencia.
Tenemos en cuanto a los modos de transmisión, también los sistemas de transmisión punto a punto y punto a multipunto. Por ejemplo, el gráfico de arriba muestra, es un ejemplo claro de transmisión punto a punto. Es decir, en que dos estaciones se comunican punto a punto a través de una interconexión, un circuito de comunicaciones específico. Y lógicamente hay una interfaz aquí que es la que establece precisamente la forma y el estándar en que estos dos dispositivos se pueden comunicar. Recuerden que podemos tener interfaz de comunicación o interfaz de medio, incluso interfaz de visualización. Y en el caso de abajo tenemos un sistema punto a multipunto. Desde un punto, una estación primaria, y a través de la interconexión con un módem nos podríamos conectar con dos o más estaciones secundarias remotas. Eso es sistema de punto a multipunto. En el caso de la transmisión por radiofrecuencia, sea esta con antenas omnidireccionales o direccionales, como es el caso de transmisión, eh, sobre todo en la transmisión omnidireccional, porque en el caso de la transmisión de microondas es fundamentalmente punto a punto, ¿no? Aunque se pueden utilizar repetidores. Pero esto es una transmisión de radio con antenas omnidireccionales en que desde un punto yo puedo transmitir hacia varias estaciones receptoras ubicadas en diferentes puntos, ¿ok? Con determinadas frecuencias que se pueden enlazar las señales, fijando correctamente las frecuencias entre el transmisor y el equipo receptor. Y del otro lado, en el extremo receptor, a lo cual le denominamos estación remota RTU, podemos tener el bloque de transmisión y el bloque de recepción, el módem para demodular la señal analógica que viaja por el medio del espacio libre y luego la señal digital a través de otras interfaces, sean estas eh, para equipos de controladores, computadoras, incluso PLC, eh, transmitir la información hacia otros instrumentos, ¿no? O captar incluso la señal proveniente de sensores, de indicadores y transmitirla hacia un punto específico, hacia una base central donde se concentran toda la información y ahí es procesada y desde la cual también se pueden tomar ciertas decisiones o realizar monitoreo. Tenemos transmisión multipunto sobre líneas de discado. También a través de un punto a multipunto tenemos con una interfaz de módem accediendo a la red de discado y nos podemos comunicar con diferentes estaciones remotas. Y estas a su vez con los equipos terminales de datos que pueden ser computadoras, teléfonos y otros equipos de tecnología digital con los cuales podemos comunicarnos y transmitir cualquier bloque de información de datos digitales. Los modos de multiplexado, que estos se utilizan ya cuando se quieren transmitir más de un canal de información por un mismo medio. Entonces, es el proceso de operación multicanal, para lo cual se utilizan diferentes técnicas de multiplexación y tratar de enviar varias fuentes de información por un mismo canal. Estos bloques de información no se superponen ni se interfieren entre sí porque se utilizan diferentes técnicas que permiten realizar esto. Las dos más comunes son la multiplexación por división de frecuencia y la multiplexación por división de tiempo, aunque existen otras. Hay multiplexación por división de código, que no se utiliza tanto, y también tenemos la multiplexación por división de longitud de onda, que sí se utiliza, pero específicamente para la transmisión en fibra óptica. Bien, tenemos aquí la parte de multiplexación por división de frecuencia, que se aplica directamente a las señales continuas y consiste en colocar
de lado a lado mediante técnicas de modulación y sin que éstas se solapen los espectros de las señales de mensajes individuales y formar un espectro compuesto con diferentes portadoras a diferentes frecuencias. Cada portadora, cada canal, que es un rango de frecuencia específica, es decir, el ancho de banda se subdivide en subanchos de bandas específicos, cada uno centrado con una portadora, y cada uno de estos rangos de frecuencia, por ejemplo, el B1, el B2 y el B3, corresponden a diferentes canales que no se superponen entre sí. Y entre canal y canal se deja un espacio de frecuencia que se le denominan bandas de cuerda. Por lo tanto, eh, varias señales de diferentes canales o abonados, como le podemos llamar en telecomunicaciones, transmiten información sin que éstas se superpongan entre sí. En el caso de la multiplexación por división de tiempo, observen aquí tenemos diferentes canales de transmisión de información que pueden representar distintos abonados con sus respectivas señales, y lo que se hace es precisamente que en un periodo de tiempo específico, hasta aquí, se transmite una muestra de la información del canal 1. Después, en otro periodo de tiempo, se toma una muestra del canal 2. Y en el otro periodo de tiempo aquí, se toma una muestra del canal 3. Luego se repite el mismo proceso. Para hacer todo esto y tomar una muestra de cada canal, se utiliza un determinado tiempo de muestreo. Y hay precisamente una fórmula para sacar ese tiempo específico en la que yo voy a tomando una muestra de cada canal. Es decir, que el multiplexor funciona prácticamente como un interruptor electrónico, en el que va tomando una muestra de canal en diferentes muescas de tiempo. A esto de aquí se le denominan muescas de tiempo. Es decir, es un tiempo específico asignado para tomar una muestra de cada canal. De forma tal que cada cierta muesca de tiempo se toma una muestra de cada canal y se tiene un tiempo de trama específico. Y eso se repite n veces hasta que todas las señales de los tres canales se van transmitiendo por el mismo medio, pero no se interfieren entre sí. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí porque ya hasta ahí teníamos todos los medios de transmisión, de operación, y en la siguiente clase, que sería la clase de encuentro presencial, completaremos analizando cada uno de los diferentes protocolos de la capa de enlace que permiten transmitir la información y que los equipos terminales de datos se puedan entender entre sí. Entonces, yo les doy muchas gracias por la atención prestada, esperando que la información proporcionada haya sido de su interés, y nos vemos en un siguiente encuentro de clase magistral. Muchas gracias y hasta la próxima.